¿Podría un hombre moderno imponerse sobre un nativo americano de la era prehispánica en un duelo sin armas? Seguramente los seguidores de este canal ya se habrán hecho esta pregunta, puesto que la dejé entrever varias veces. Sin embargo, si no quieren esperar hasta el final del video y quieren la respuesta corta ya, se las doy. Es estadísticamente improbable que un hombre moderno pueda enfrentarse a un hombre antiguo y salir victorioso. Sin nuestro armamento moderno no estamos físicamente a la altura. De hecho, un hombre moderno no sería ni siquiera rival para una mujer antigua y hasta le sería muy difícil inmovilizar a un niño. El porqué no es un secreto. Estos pueblos tenían un estilo de vida que demandaba un esfuerzo físico constante, una mentalidad fuerte y un espíritu agresivo. Si los dividimos en categorías, los agricultores tenían una carga de trabajo tan exagerada que hacía de sus cuerpos una maquinaria poderosa. Conseguían su sustento moviendo enormes rocas y árboles para despejar campos y sembrando chacras. Esta actividad no solo fortalecía sus cuerpos por trabajo físico y dieta sana, la agricultura demandaba una investigación y entendimiento del medio que los fortalecía mentalmente, y el sentido de pertenencia que ganaban hacía lo mismo por su espíritu. Hoy en día, si bien por los mismos motivos, muchas de las personas más fuertes tienen su origen en el medio agrario, no es con las mismas reglas. La maquinaria pesada hace que el trabajo sea mucho más fácil y rápido, y los agroquímicos intercambian la calidad de los alimentos por una mayor cantidad. Si bien nadie puede decir que el campesino no es rudo, principalmente si lo comparamos con un hombre de la ciudad, en el momento en que lo comparamos con un campesino de eras anteriores, la cosa cambia. Ahora ustedes me pueden decir que estoy siendo injusto al hacer la comparación con hombres del campesinado sabiendo que son los más rudos de una sociedad, pero a menos en los pueblos sedentarios de la Sudamérica precolombina, el campesinado ocupaba más del 95% del total de la población. No los estoy eligiendo por ser los más rudos, los estoy eligiendo por ser los más normales, pero si aún les incomoda podemos saltar y ver qué pasaría con un cazador-recolector. Al no tener una carga de trabajo tan grande, sus cuerpos no desarrollaban una musculatura tan robusta. Sin embargo, el hecho de que tuvieran que cazar su alimento o saquearlo de otros pueblos en tiempos de escasez generaba que tuvieran un cuerpo más atlético y una conducta más agresiva. Y es normal si tenemos en cuenta que veían la sangre a diario, prácticamente se mantenían vivos mediante la muerte de otras criaturas, haciendo frecuente que en la población masculina de estas comunidades fuera frecuente el TPT, la depresión o el trastorno de la despersonalización. Trastornos que se caracterizan por hacer que la persona sea violenta y sanguinaria, y que de hecho en las tribus nómadas del oeste de Estados Unidos o sur de Argentina y Chile era perfectamente normal. Obviamente no diagnosticado y de hecho atribuido a la propia naturaleza del ser de estos pueblos. Ahora, en paralelo también hay cazadores en nuestra época, pero seamos honestos, hacer el paralelismo entre un cazador moderno y un cazador primitivo es una falta de respeto, no hay punto de comparación. De entrada porque voltear al animal de lejos, 50 metros en el caso de la escopeta y hasta 300 metros en el caso del rifle y que el mismo muera al instante después del disparo, es muy distinto tener que acercarte furtivamente a él con un arco y flecha o un propulsador de dardos, dispararle un daño que probablemente no sería letal, por lo que tendrías que volver a perseguirlo siguiendo el rastro de sangre para poder encajarle otro más y otro más, hasta que el bicho caiga por agotamiento o por dolor y pues finalmente puedas llegar hacia él para cortarle la garganta o romperle el cuello. Obviamente la principal diferencia no radica en que la segunda tenga una demanda mayor al físico del cazador, sino a la carga mental mucho mayor que supone. No es lo mismo provocar una muerte al instante moviendo un dedo que hacerlo tras varias horas de tormento. Sin mencionar que muchas veces en la caza deportiva no se caza animales completamente salvajes, sino aquellos que fueron criados en semi-cautiverio y liberados en los cotos especialmente para la temporada de caza. Animales que muchas veces no son autóctonos, como en este caso que son antílopes africanos criados para ser liberados en un coto de caza en Argentina, un lugar que no conocen, en el que no están adaptados a estar y en el cual serán una presa mucho más sencilla para el cazador. Un cazador que recordemos de por sí ya entraba con ventaja. Pero bueno, ¿qué conclusión sacamos de esto? Pues la lógica. El hombre sedentario tenía una fuerza física descomunal y el nómada tenía una mentalidad asesina. Obviamente para comparar usaremos las dos variables, pero primero pensemos, ¿qué pasa con el espíritu? El hombre moderno, el hombre moderno conservador tiene espíritu. Ese tipo, el que cuando no está trabajando está estudiando, cuando no está estudiando está entrenando, o cuando no está entrenando está pasando tiempo de calidad con su familia, o cuando no está pasando tiempo de calidad con su familia está trabajando pero en otra cosa, ese tipo tiene aguante. Ese tipo es el que se sube 2 kilómetros de escalera hasta lo alto de una antena para cambiar un foco y que al wok no le falte la señal de internet. Tal vez no tenga la misma fuerza que el hombre prehispánico ni su mentalidad asesina, pero la voluntad del hombre moderno que se trepó a un cohete y se disparó a la luna se tiene que reconocer. Sin embargo, también hay que reconocer la falta de la misma en la última generación, con falta de voluntad para los estudios, falta de voluntad para el trabajo, falta de voluntad para con el cuidado del hogar y la familia y un terror absoluto por la guerra o cualquier forma de violencia. Un hombre surgido de esta falta de valores no sería más que una golosina si el día de mañana se despertara en la violenta y sanguinaria América precolombina, con pueblos tan acostumbrados a saquear o ser saqueados, matar o ser matados, que habían desarrollado sus propios sistemas de combate que bien podrían traducirse como artes marciales.
mismas que los jóvenes aprendían no por ocasional voluntad, sino por obligación. De estos estilos yo ya les hablé en 3 ocasiones y de hecho en la última les mostré cómo es que yo mismo empecé a hacer un entrenamiento basado en los estilos precolombinos y que de hecho les tengo que mostrar en un cuarto video cuáles fueron los resultados. No tendrán que esperar mucho, así que no se preocupen. A lo que voy con esto es que tal como les dije en aquellas ocasiones, tras una larga y frustrante investigación sobre las artes marciales precolombinas, llegué a una conclusión algo amarga. Muy pocos de ellos entrenaban la potencia física, no lo necesitaban puesto que su propio estilo de vida ya de por sí se los proporcionaba. De hecho, lo más correcto si uno quisiera entrenar a la manera precolombina sería imitar actividades rutinarias que ellos hubieran tenido en su vida diaria. Esto yo también lo estoy haciendo y no salió en aquel video, pero no se preocupen, esas aclaraciones las voy a hacer en el próximo que saque. Y si no quieren esperar tanto, al mismo tiempo que yo estoy haciendo este video, estoy haciendo otros clips cortos para explicar este tema y subirlos a TikTok. Y tienen el enlace a mi canal de TikTok abajo en la descripción. Lo que sí entrenaban estos estilos de combate eran 2 cosas. Una la mente y otra el espíritu. La primera la entrenaban con técnicas de combate con o sin armas y con técnicas de observación. Y la segunda, considerada la más importante, la entrenaban con meditación y con concentración. Tenía sus técnicas y ejercicios, pero no eran nada parecido a la tecnicidad virtuosa del boxeo o esgrima que tenían en Europa o en Oriente. Lo que entrenaban era cómo desatar de repente una explosión enérgica de agresividad con la que la intención no era sostener un duelo con el rival, sino eliminarlo en el menor tiempo posible. Eran artes marciales que entrenaban el espíritu para obtener dominio sobre sus emociones, dividiendo su esencia en 2. El lado tranquilo y virtuoso para la paz con su familia, y el lado salvaje y violento para la guerra con el enemigo. Esta es de hecho la principal razón por la que vencer en lucha a un hombre prehispánico era altamente improbable, principalmente si se trataba de un padre de familia. Y es que cuando 2 fuerzas chocan, no siempre vencerá la que sea más fuerte o la que sea más astuta, sino la que sea más agresiva. Lo primero que se necesita para ganar cualquier batalla es espíritu, o sea, voluntad. La voluntad para aguantar cualquier dolor sin importar el daño recibido, y la voluntad de usar cualquier medio para exterminar cualquier amenaza para tu familia. Y es que la protección y el bienestar de la familia era el principal recurso psicológico que los nativos utilizaban para entrenar su voluntad de ser agresivos en combate. En este contexto, el asesinato del rival no solamente era un recurso válido, sino muchas veces incluso necesario. O lo era hasta la llegada de los incas, quienes introdujeron el concepto de titán cuacha, piedad. Perdona la vida del rival para que él pueda servirte. Este concepto ya implantado le sirvió mucho a los cristianos para que a posteriori ellos puedan introducir el concepto de misericordia. Perdona la vida del enemigo solamente porque quieres hacerlo. ¿Por qué hago esta última aclaración? Pues porque en la Sudamérica prehispánica la mayoría de los pueblos sedentarios estaban bajo influencia de los incas. Esto significa que solamente ellos conocían la piedad. Los nómadas o la ignoraban o la despreciaban por completo. Con esto trato de recordarte que tus posibilidades de ganar son ínfimas y por ende muy probablemente dependerías de la voluntad del contrario para perdonarte la vida. Pero no voy a ser tan injusto con los hombres de nuestra época, ya que no somos totalmente inútiles, o al menos no todos lo somos. Voy a presentarles 6 escenarios en los cuales estaré enfrentando a 3 tipos diferentes de hombre moderno contra 2 tipos diferentes de hombre prehispánico. En cuanto a los hombres prehispánicos, elegiré de 2 pertenencias a pueblos originarios de mi propio país, ya que son los que mejor tengo estudiados y a los que mejor me imagino combatiendo. Por parte de los nómadas, elegiré a un miembro del linaje de los Hets, mejor conocidos como Pampas antiguos, que habitaban desde el río Negro hasta el río Salado, llegando incluso hasta los pies de las sierras cordobesas. Y por parte de los sedentarios, elegiré un miembro del linaje de los Diaguita calchaquíes, el grupo dominante de los valles y quebradas que se extendían desde La Rioja hasta Salta. 2 hombres pertenecientes a 2 de los pueblos precolombinos más patriotas del actual territorio argentino y en sí de toda Sudamérica. Pero no será una sola calidad de hombre moderno el que se enfrente a ellos, sino 3. En primera tendremos al varón de Construide, el hombre progresista ejemplar. En segunda tendremos al hombre tradicional, o como les dicen hoy en día, el macho alfa opresor, heteronormativo, patriarcal y de paso hincha de río. Y por último el veterano de guerra, que podríamos decir que es lo mismo que el anterior, pero con el plus de conocer ya de antemano los lejanos límites de la crueldad humana. Y como pronto sabremos, no es poca cosa. Ahora sí, habiendo concluido ya con la introducción más larga en la historia del canal, yo sigo siendo el cacique y hoy les voy a contar qué habría pasado si el hombre moderno se enfrentaba al hombre prehispánico.
En algún lugar de la pampa primitiva, un hombre queer hace su presencia justo enfrente de un cazador pampa. Viajó en el tiempo con la idea de enseñar al hombre primitivo y atrasado sobre las ideas revolucionarias que existen en su tiempo, la deconstrucción de género. En su retórica, eso es justo lo que estos pueblos necesitan para evolucionar y provocar los adelantos tecnológicos necesarios para mejorar el futuro. Fantasea con ver estatuas de un dios salvador con su gara para cuando vuelva a su tiempo. Sin embargo, no alcanzó a despertar de su fantasía, puesto que al par de segundos siguientes a aparecer enfrente del cazador, la mano de este lo alcanzó de sus cabellos y guió su cabeza de directo contra las rocas, con una fuerza tal que le provocó muerte súbita. Pensando este último que este ser colorido y desvariante que había aparecido frente a sí era un animal enfermo. Tras lo sucedido, el cazador continúa su marcha buscando alguna presa como si nada hubiera pasado. Sin embargo, ¿qué pasaría si el progre, en lugar de la pampa, viajara a los valles calchaquíes, donde vivía el pueblo con mayor grado de desarrollo social del actual territorio argentino? Aquí no aparece enfrente de un cazador, sino a las espaldas de un agricultor, que se encuentra trasladando 2 enormes sacos de grano desde sus canchones de cultivo a los pies del cerro hasta su hogar en la cima de este. Camina laboriosamente cuesta arriba con ese enorme peso como si no fuera nada, cuando de repente siente una aparición detrás suyo. Sin embargo, la ignora. El progre, sorprendido primero con la gran fuerza del nativo, pero indignado después al darse cuenta que seguramente dejó a su mujer trabajando sola en casa, empieza a lanzar una perorata sobre su mal actuar. Ruidosamente empieza a caminar detrás del agricultor, lanzando un discurso que el nativo ignora porque es una lengua que no entiende. Sin embargo, la tónica cambia cuando llegan a la propiedad cruzando por el umbral de la cancha. De repente, el chacarero deja caer de golpe su carga al sentir que el individuo que lo viene persiguiendo ha puesto un pie dentro de su hogar. Al principio había pensado que era solo una aparición, un espíritu de los cerros que había salido para molestarlo, pero los espíritus no pueden entrar a la casa de las personas, ya que los espíritus propios del propio clan le deberían restringir la entrada. Así que esto, por colorido, excéntrico y larguirucho que pareciera, era un hombre que lo estaba invadiendo en su propio hogar. El progre no llega a dar el segundo paso dentro de la propiedad cuando un bofetón aterriza en su mandíbula mandándolo al suelo. Al caer queda inmóvil y el chacarero aprovecha esto para tomar un lazo que estaba en la cumbrera de la cancha que usaban para manejar el ganado con el objetivo de atarlo y llevárselo al cacique, pero entonces ocurre algo. Al posar su mano sobre este extraño individuo, lo que descubre es un cuerpo inerte. El bofetón acabó con su vida. Sucede que este muchacho jamás había osado levantarle la mano en su vida, por lo que carecía totalmente de los reflejos naturales necesarios para soportar un golpe. Los músculos de su rostro y cuello al recibir el impacto, en lugar de contraerse, permanecieron relajados, generando que el cerebro se sacudiera tanto dentro del cráneo que el daño fuera letal. Al igual que haría el cazador, el agricultor pensaría que este hombre estaba enfermo, por lo que tomaría el cuerpo y se lo llevaría para dejarlo lejos de la propiedad. Algo andaba mal. ¿Quién demonios hace un trabajo gratis? Es lo que normalmente habría preguntado antes de largarme. Quise probar que yo era mejor. Y por orgulloso me quedé. Por eso rompí mis propias reglas, para reafirmar mi grandeza. Pero mi ego me condenó a la derrota. ¿Tendría el hombre tradicional un mejor chance que el progre en la pampa salvaje? Este hombre que por cada poro de su cuerpo exuda patriarcado, como todo macho que es, ha pasado su vida reuniendo diferentes habilidades. Obvio que de entre estas habilidades una de las principales es el saber pelear, por lo que desde joven se entrenó en MMA, considerado en su tiempo como el deporte más varonil. Sin embargo, al igual que el progre, crecer en un mundo donde tenía siempre comida en la mesa y un entorno lo bastante calmado como para poder formarse una rutina manejada por él, lo volvió arrogante. Cuando vio la convocatoria en la revista de la comunidad científica buscando un voluntario fuerte y valiente para hacer este peligroso viaje, no dudó en registrarse. Sin embargo, ahora que tiene frente a él al tan famoso hombre pampa, no puede evitar decepcionarse. No es el gigante musculoso de 3 metros del cual tanto hablaban las leyendas, al contrario, es un hombre común, incluso más bajo que él y flaco. Sin embargo, tal como le pasó al progre, debería salir rápidamente de su fantasía al sentir la mano del patagón empezando a empujar su rostro directamente contra las rocas, aunque esta vez el hombre tradicional llegaría a reaccionar zafándose del agarre. Aprovechando la inercia de la caída, se aferra a la mano que intentaba estrellarlo. Una de sus piernas pasa por detrás de la nuca del indígena y la otra lo cierra en un candado, encerrándolo en un triángulo de piernas. Una llave más que perfecta para dejar a alguien inconsciente, evitando que le llegue la sangre al cerebro. Y es que el objetivo de esta misión es llevar objetos de investigación de vuelta a su era, y qué mejor objeto para investigar que una persona viva. Sin embargo, y a pesar de cerrar un triángulo perfecto, algo anda mal. La cabeza grande y el cuello fibroso de este indígena no permite que el estrangulamiento pueda ser efectivo. Al contrario, sucedió algo que el luchador jamás habría imaginado. Usando la fuerza bruta de sus brazos, logra abrir una abertura en la llave de piernas lo bastante como para poder mover un poco su cabeza libremente y clavar los dientes en el músculo. El dolor que sintió en ese instante fue horrible y al sentir un chorro de sangre caliente recorrerle el cuerpo proveniente de su pierna, el pánico lo inundó y enseguida abrió la llave.
Al ponerse en pie, descubrió lo peor, ya que le faltaba un pedazo en el muslo derecho. Su mente, acostumbrada a la civilidad de combates arreglados, no concebía la idea de que un oponente le hubiera arrancado un pedazo de sí con sus propios dientes. El pánico lo hace perder la compostura, realiza presión en la herida en un esfuerzo inútil por hacer que deje de sangrar, pero cometió un error terrible. Una patada poderosa que aterriza en su rostro y lo manda al suelo le recuerda que está siendo cazado. El Pampa se le echa encima, empuñando una roca con la que empieza a castigar el cuerpo del deportista, una y otra vez con una intención sádica y asesina. El luchador instintivamente se pone en guardia para tratar de cubrir sus puntos vitales, pero esto, si bien es efectivo en un ring contra los puños de un rival, no lo es contra una roca. Logra proteger sus órganos vitales, sí, pero el precio a pagar fue que sus brazos terminaran completamente destrozados. Trata de derribar al indígena haciendo upa con sus pies y su cadera, pero es inútil. Este logró trabarse encima de él como si lo hiciera contra un animal. Cada tanto logra soltarle un golpe, pero para el indio Pampa, cuyo cuerpo castigado por los vientos patagónicos, ¿qué le hace el golpe de un hombre cuya fuerza apenas pareciera compararse con el de una de sus mujeres? Al final la carnicería se extiende hasta que los brazos del luchador se quedan sin fuerza y finalmente el cascote del cazador le aplasta el cráneo, acabando con su vida. Sin embargo, podría ser diferente la situación si cambiáramos el oponente a uno perteneciente a un pueblo más refinado. Sé bien que entre estos pueblos existía en muchas ocasiones una casta militar, pero para el bien del propósito del video, dejaré a los soldados de la antigüedad de por fuera, me centraré solamente en los hombres normales. En este escenario nuevamente tendremos al deportista apareciendo justamente a espaldas del agricultor mientras llevaba dos enormes sacos de su producto montaña arriba hacia su pueblo. Sin embargo, a diferencia de lo que pasó con el progre, la ropa menos llamativa del hombre tradicional y así como su musculatura prominente llevó a que fuera tomado en serio por el agricultor desde el principio. No había forma de confundirlo con un espíritu, este claramente era un hombre desconocido que estaba en su territorio. El hombre tradicional tuvo por menos al indígena, él tenía buena musculatura pero era pequeño y poco llamativo. Al igual que en el caso anterior, pensó en tomar prisionero al nativo para llevárselo como objeto de estudio. Sin embargo, y a pesar de que el agricultor parecía no reaccionar, todo cambió en el momento en el que el hombre tradicional puso una mano encima, puesto que se sintió tan pesado que no lo podía mover. El hombre de las montañas, acostumbrado a hacer diariamente trabajos de agricultura, ganadería y mampostería, tenía completo control sobre su propio centro de gravedad. Era una destreza obligatoria para poder hacer trabajos tan pesados sin que su cadera o espalda se lastimen, y el hecho de que la parte más compleja de su vestimenta sea una faja atada alrededor de su cintura evidenciaba esto. La tela más resistente, con la técnica de tejido más compleja, invertida en un paño que está envuelto alrededor de la cintura y diseñado para que el hombre pueda hacer una gran cantidad de fuerza sin lastimarse. Lo único que hizo fue bajar su centro de gravedad plantándose en el terreno, y aprovechando que su oponente tenía sus dos manos ocupadas en el agarre, soltó dos bofetones consecutivos en el oído del rival. Este golpe, siempre presente en artes marciales antiguas, en realidad no es nada normal en deportes de combate modernos, y la razón del porqué es simple. El golpe de palma busca que una burbuja de aire entre a presiones por los oídos, reventando los tímpanos. Esto no solamente deja sordo al rival, sino que anula su percepción de arriba hacia abajo, haciéndolo incapaz de mantener el equilibrio. El luchador se da cuenta de esto al percibir que está cayendo y no es capaz de frenar su caída, pero aún así piensa en una solución inmediata. Sin soltar el agarre, pone ambos pies sobre los pies del rival y se lo lleva al suelo con él, haciendo un llamado a la guardia. El indígena queda sorprendido ante la efectividad de tan extraños movimientos, pero no llega a reaccionar cuando de repente el luchador pasa una de sus piernas por delante de su rostro, aferrándose a su brazo del mismo lado, cerrándole una llave ámbar. Un clásico del jiu-jitsu brasilero, también usado mucho en la MMA y que tiene como objetivo desarticular los brazos. Sin embargo, y a pesar de que ejerce fuerza con todo su cuerpo, no logra dislocar el brazo del indígena. Todo el mundo sabe que la fuerza muscular del ser humano disminuyó bastante con el cambio de época, pero lo que pocos saben es que la densidad ósea también lo hizo. Nuestros ancestros eran inhumanamente resistentes en comparación con nosotros, principalmente sus huesos y articulaciones. Un ser humano con nuestras características no sería capaz de dislocarles un brazo. Si intentamos hacer una comparación, la estructura ósea y muscular de nuestros ancestros era similar en potencia a la de un chimpancé. Aún así, el indígena siente la presión sobre su brazo y responde de la manera más rústica posible. Se pone de pie y lo alza en el aire, levantando al mismo tiempo el cuerpo del luchador por las alturas. Al elevarlo al máximo posible, simplemente lo baja con toda la potencia con la que bajaría un hacha al cortar un tronco, estrellando al luchador contra las rocas y haciendo que se desmaye en el acto. Sin embargo, decide no matarlo, al contrario, le perdona la vida y lo ata, llevándoselo prisionero hasta el pueblo. Allí será el cacique quien decida su destino, el cual probablemente incluirá servir con trabajo a la comunidad hasta que en algún momento, tal vez, si demuestra ser digno, ser parte de ella. Mientras esa voz en mi cabeza me siga recordando lo que tuve que pasar,
nada ni nadie volverá a destruirme. Al igual que en los casos anteriores, un veterano de guerra aparece justo enfrente de un cazador prehispánico. Sin embargo, no lo hizo desde un lugar de superioridad moral sobre los primitivos, ni un deseo de superación personal de sus propias habilidades. Caso contrario, lo hace desde su plena vocación de servicio, pues le han comunicado que esta misión podría traer grandes beneficios y avances para su propia línea temporal. Su plan es un acercamiento pacífico, con regalos, con el objetivo de poder llegar a un entendimiento y poder intercambiar información. Sin embargo, al buscar en su morral un regalo que traía preparado, el cazador ya se le había venido encima. Instintivamente buscó alcanzar la cabeza del contrincante para buscar estrellarla contra las rocas. Sin embargo, la reacción del soldado fue clara y respondió con una patada al pecho del agresor, haciéndolo retroceder. Tras esto, levantó inmediatamente las manos, un gesto de alto, buscando comunicar que no tenía intenciones hostiles. Buscó reafirmar mediante gestos que su única intención era la de compartir conocimiento, y por una milésima de segundo parecía que había funcionado. El nativo se acercó con ánimo aparentemente amansado y extendió las manos como si fuera a coger el regalo. Sin embargo, de repente las cosas se torcieron. En lugar de tomar el regalo, tomó directamente los brazos del soldado. Con este punto de agarre lo jaló hacia abajo, estrellándolo contra las rocas. Haciendo esto, intentó echárselo encima, pero el soldado salió de abajo haciendo uso de un rodamiento por el cual pudo volver a incorporarse en el acto. Consciente ahora de la enorme agresividad del contrincante y sus nulas intenciones por un intercambio pacífico, se dio cuenta de en qué situación se encontraba. Haciendo uso de un grito de batalla, ambos se lanzan el uno contra el otro, empezando a darse de puñetazos. Sin embargo, evidentemente el cazador daba golpes más potentes y resistía mejor los del contrario. Poco a poco el soldado iba perdiendo el aliento hasta que un golpe contundente por parte del cazador lo mandó al suelo. Él mismo empezó a danzar por su victoria y fue a su carpa a buscar un cuchillo de piedra para ultimar a su contrincante. Sin embargo, en el momento que se acercó a él pasó algo impactante, y es que el soldado se dio vuelta de golpe y clavó en su cuello una piedra afilada. Se había dado cuenta de que a puro golpe no iba a poder abatir jamás al cazador, así que se arrojó al suelo fingiendo haber sido noqueado mientras buscaba un arma rudimentaria. Hasta ahora las probabilidades del hombre moderno para vencer en combate a un hombre precolombino eran nulas, pero eso es porque en nuestra época el asesinato es básicamente un tema tabú. Debilidad que el veterano de guerra no compartía. La capacidad del soldado de tomar decisiones fuertes en momentos críticos, sumada a una inteligencia estratégica, fue lo que le permitió la victoria. El mismo resultado si se enfrenta a un oponente cuyo estilo de vida demanda una inteligencia igual de estratégica. El soldado aparece justo detrás de un agricultor que cargaba el fruto de su trabajo hasta su pueblo en la cima de la montaña. Este enseguida se pone en guardia al notar la presencia del intruso, pero algo inesperado sucede. El soldado estaba inclinado, con la cabeza agacha y sus dos manos se extendían hacia el indígena entregándole un regalo. El agricultor mantuvo la distancia, observó alrededor, evaluó cuidadosamente la situación. Y tras varios minutos que parecieron eternos y luego de haber llegado a la conclusión de que no había intenciones ocultas, empezó a acercarse de a poco. Con ánimos, aunque aún con algo de desconfianza, tomó el paquete que el soldado le entregaba y al abrirlo se sorprendió. Nunca jamás había visto estos objetos, pero sabía exactamente lo que eran. Eran herramientas de trabajo, herramientas de una calidad superior a cualquier otra que haya visto nunca, que harían su trabajo muchísimo más sencillo. El agricultor tomó uno de sus sacos de producto y se lo ofreció al extraño a modo de intercambio, pero este lo rechazó gentilmente. Se comunicó por medio de señas, señalándose los ojos, los oídos y finalmente las sienes. Lo que intentaba comunicar es que en realidad lo único que quería a cambio era otro conocimiento. Lo quería acompañarlo hasta su poblado y quería aprender, quería observar, quería escuchar. El agricultor asintió, resolviendo que este hombre, al estar completamente solo y con buenas intenciones, no era una amenaza. Finalmente aceptó y empezó a guiarlo por los caminos serranos hasta el pueblo. Con el paso de los días, el soldado se acoplaría a la comunidad, logrando cumplir su misión y aprender mucho. Lograría obtener conocimiento, el mayor tesoro que el pasado puede legar al futuro. Y lo mejor es que para conseguirlo no tuvo que arrebatarlo, a pesar de ser un veterano de guerra que quitó incontables vidas, sino que lo hizo por medio del intercambio. Y es que nadie conoce el valor de la paz tanto como aquel que ha experimentado la guerra. Solo la mente tan fuerte como la de un soldado de nuestra época podría prevalecer en la América precolombina. Y bueno amigos, eso es todo por hoy. No olviden dar like si les gustó, comenten qué les ha parecido, suscríbanse para estar al pendiente de más contenido así y compártanlo para que pueda llegar a más personas. Recuerden que les voy a estar dejando el enlace a mis redes sociales en la descripción y recuerden, voy a hacer una reflexión respecto a este video, pero en TikTok, estén atentos. Y recuerden, aquel que no sepa de dónde viene, poca idea tendrá de dónde pretende llegar. Cuídense mucho. Sarita, ¿qué están diciendo? Los indios ya no pelearán más.